Bienvenidos a una clase más de Ciencias para la Ciudadanía. Acá estamos nuevamente. Sé que a esta hora es un poco complicado para todos, ¿cierto? Ya que es la hora de almuerzo, probablemente algunos estén almorzando a esta hora, otros hayan terminado su almuerzo, pero muy rápido, ¿cierto? Eh, Otros posiblemente no almorzaron y están esperando esta clase a que termine para poder almorzar. Bueno, hay que ponerse en todos los casos, ¿cierto? Dependiendo de la evidencia de cada uno. Bueno, el día de hoy, bueno, primero darle la bienvenida, por supuesto. Gracias por estar acá, ¿ya? Siempre se debe agradecer esta instancia, ¿cierto? Porque eh, muchos de ustedes probablemente siempre tengan algún impedimento, ¿cierto? Algo que les limite de repente a poder conectarse a una cierta hora, por ejemplo. De repente el ruido, de repente la mala conexión, de repente el computador que se pega, que andan medio mal, ¿cierto? Que de repente se conectan por el celular, ¿cierto? Y también hay algunos detalles que en el celular, etcétera, etcétera. Sé que hay muchos obstáculos muchas veces para poder estar aquí. Por ende, el hecho de que ustedes ya se conecten, ¿cierto? Es una gran hazaña, por no decirlo además, ¿cierto? Por no decir más. Porque hay algunos que les cuesta mucho conectarse. Así que muchas gracias por estar acá nuevamente. El día de hoy vamos a comenzar el módulo número 2, ¿ya? Tiene que ver con seguridad y prevención, ¿ya? Esta unidad tiene que ver con este módulo, tiene que ver justamente con la seguridad y prevención, y consta de dos unidades, ¿ya? Es el segundo módulo que vamos a ver, correspondiente al tercero medio, segundo módulo, pero este segundo módulo tiene a su vez dos unidades, ¿ya? Y yo se las voy a mostrar a continuación. El día vamos a iniciar entonces la unidad uno, ¿ya? Con la introducción, ¿cierto? Más que todo les voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que vamos a estar viendo durante lo que nos queda de semestre, ¿cierto? Y por supuesto que hay algunas cosas que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Algunas preguntas que tienen que trabajar. Bienvenidas a los que van ingresando. Les voy a mostrar el PPT que les tengo preparado para hoy. Acá estamos entonces, con Ciencias para la Ciudadanía. Hoy día vamos a iniciar el módulo 2, que tiene que ver con seguridad, prevención y autocuidado. Este módulo 2 tiene dos unidades, ¿ya? Está dividido en dos partes. La unidad uno, que tiene que ver con los desastres de origen natural o de origen del propiamente tal del ser humano, ¿cierto? Y la unidad 2 ya tiene que ver con la seguridad, prevención y autocuidado que debemos tener en nuestras casas, ¿ya? Con ciertos elementos que podrían ser peligrosos en nuestras casas. Pero esa es la unidad 2 y lo tenemos que ver ya casi terminando el año, así que hoy día vamos a empezar la unidad uno. Ya vamos a admitir a más compañeros y compañeras. Ya aquí estamos entonces. El día de hoy estamos a 9 de septiembre del 2020. Recuerden que mi email, por cualquier duda, ¿ya? Varias personas, un par de personas me han preguntado, no han podido presentar su encuesta, así que me han pedido cuándo lo podemos hacer. Bueno, en realidad ya pasaron las fechas correspondientes planificadas para esta presentación, pero sin embargo, a medida que vayan pasando las clases, ya vamos a encontrar alguna clase extra o algún bloque extra para que esas personas se puedan poner al día, ¿ya? Así que en lo posible, las personas que tengan su resultado de la encuesta, guárdenlos, ténganlo ahí, no lo pierdan, ¿cierto? Porque en algún momento igual me lo van a presentar, ya sea de manera interna, personal o de manera colectiva, en clases. Pero probablemente tal las clases que no podamos seguir como volviendo más clases con respecto a eso, debido a que ya fueron dos clases completas que eran con respecto al análisis de las encuestas, ¿ya? Pero no se preocupen las personas que no la alcanzaron a presentar, porque próximamente la van a presentar, o sea, sí o sí, ¿ya? Así que paciencia para esas personas que me preguntaron. El propósito de la clase
¿ya? U objetivo también, podríamos decir, es establecer los riesgos asociados a desastres naturales y de tipo antrópico. Ya explicaré lo que significa antrópico. ¿Alguien tiene alguna duda antes de continuar, jóvenes? ¿Alguien quisiera comentarme algo, preguntar algo de corte administrativo, de corte académico, o todo bien? Ya, bienvenidos, bienvenidas a los que ingresaron a la sala recién. Ya. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Ya recuerden que el día de hoy vamos, de cierta forma, a establecer algunos riesgos que tenemos a nivel general, ¿ya? Con respecto a algunos conceptos que tienen que ver con seguridad, prevención y autocuidado, pero más bien vamos a introducir el concepto de los riesgos que nosotros estamos puestos, ¿ya? Expuestos, los riesgos de desastres naturales, ¿cierto? Que pueden ser de origen humano o de origen natural. ¿Ya? Eso es lo que vamos a iniciar el día de hoy. Recuerden que va a ser la introducción, por eso es que vamos a ver a modo general, ¿cierto? Vamos a pasar por algunos conceptos de modo general. La primera unidad del módulo de seguridad, prevención y autocuidado nos introduce en los riesgos de origen antrópico y en los riesgos de origen natural. ¿Qué significa el origen antrópico? El origen del ser humano, ¿ya? Antrópico o antro, significa humano, hombre, ¿cierto? Y hay desastres de origen humano, ¿cierto? Que podrían ser riesgosos para nosotros, ¿cierto? Bueno, más adelante les voy a comentar qué desastres de origen humano podrían ser, además que ustedes podrían ya pensar cuáles podrían ser algunos desastres de origen humano, ¿cierto? Después se los voy a preguntar. Y también tenemos riesgos de origen natural, también tenemos algunos desastres de origen natural que todos conocemos, ¿cierto? Es importante tener presente los siguientes conceptos para poder avanzar en la unidad, ¿cierto? Recuerden que estamos en el módulo 2, unidad 1. La reducción de riesgo de desastre. Bueno, la reducción de riesgos de desastre es un término que se ocupa bastante en lo que es en ingeniería en prevención de riesgos, ¿cierto? Que es un concepto central en torno a la intervención en el riesgo y desastre e ilustra la manera en que el eje de análisis ha pasado del desastre, emergencia, hacia el riesgo. Es la potencialidad de daño y pérdida, algo que se puede evitar. Bueno, la reducción de riesgos de desastre más que todo estudia los posibles daños, los posibles deterioros o las posibles consecuencias que podría tener alguna construcción hecha por el hombre, por ejemplo, o alguna, alguna intervención que se hizo en algún río, por ejemplo, que puede traer algún tipo de riesgo para las personas que viven cerca del río o para las personas que viven más abajo, ¿cierto? Necesariamente la reducción de riesgo de desastre prácticamente es una disciplina que se estudia dentro de la ingeniería de prevención de riesgos, ¿ya? Así que es más que todo se analizan los posibles desastres, ¿cierto? Para poder disminuir el riesgo justamente de este desastre, ¿cierto? Por ejemplo, comentamos que hay personas que construyen sus casas en laderas o en cerros, y los cerros no están hechos justamente para construir casas, sobre todo si se construye directamente en la tierra, porque podría haber peligro de alud, ¿cierto? Peligro de derrumbe. Por lo tanto, ese es un riesgo, ¿cierto? Un riesgo de desastre que en algún momento podría ocurrir, ¿cierto? Probablemente ustedes han escuchado algunos aludes o algunos desastres que han quedado en algunas laderas, ¿cierto? De Santiago, de Valparaíso, en otros sectores de Chile. Por lo tanto, eso es la reducción de riesgo de desastre, RRD. Y por otro lado, tenemos la gestión del riesgo, que se define como el proceso sistemático de utilizar decisiones administrativas, organizacionales, destreza y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. Bueno, ¿qué es lo que es la gestión del riesgo? Más que todo, una vez analizado la reducción de riesgo, una vez eh, analizado mediante la física, mediante con las matemáticas, ¿cierto? En realidad con todas las ciencias, ¿cierto? De qué podría ocurrir, por ejemplo, en una ladera,
de qué podría ocurrir, por ejemplo, en un puente, de qué podría ocurrir, por ejemplo, una lluvia, ¿cierto? Un desastre natural, ¿cierto? Una vez ya estudiado esto, bueno, viene la segunda parte que es la gestión justamente a nivel administrativo. Es decir, qué pasos vamos a tomar a nivel nacional, a nivel de comuna o a nivel de región, ¿cierto? ¿Qué pasos vamos a seguir para poder justamente eh, eh, reducir, ¿cierto?, este riesgo de desastre, ¿cierto? Necesariamente ya hablamos de políticas, ¿cierto? De políticas regionales, políticas comunales, que más que todo los pasos que se van a seguir. Esto es un símil de lo que se está haciendo hoy día con el COVID. Necesariamente hay comunas que ya están saliendo de la cuarentena, pero la cuarentena tiene sus fases, tiene sus procesos, ¿sí? Ese proceso sistemático justamente es una decisión de tipo administrativa. Eso tiene que ver con la gestión del riesgo. ¿Sí? En nuestro caso actual, justamente, es la gestión del riesgo que yo tengo para poder contagiarme, ¿cierto? Por lo tanto, necesariamente para, justamente lo podemos llevar, o podemos extrapolar estos dos términos de RRD y GDR, justamente lo podemos extrapolar al día de hoy, que es el COVID-19, ¿cierto? Hay personas que están de acuerdo con con el desconfinamiento hoy en día. Hay personas que están en desacuerdo, porque siempre van a haber los dos bandos, ¿cierto? Hay personas que, bueno, está controlada la pandemia en algunas zonas, por lo tanto podemos darle un poquito más de licencias, de libertades a las personas, pero otras personas dicen que, algunos expertos incluso, que esto es de arma de doble filo porque en cierta forma va a permitir a las personas relajarse, ¿cierto? Reunirse, estar cerca, no mantener el espacio que tienen que mantener entre la gente, ¿cierto? Y podría desatarse, ¿cierto? Un nuevo rebrote, ¿ya? Así que justamente acá el RRD y el GDR justamente están primando en todas las decisiones que se está tomando a nivel nacional. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, ¿ya? En este caso son los dos conceptos que se deben, o las dos disciplinas que actualmente se trabaja para el concepto de seguridad, prevención y autocuidado. Vamos a ver si alguien más quiere entrar. Hay poquita gente hoy día, ¿no? 13 personas estamos. A ver, 3, 6, 9. Hay 11. Ustedes son 11. ¿Qué pasó con los demás? Ahí pasa la lista para esperar a las personas que a lo mejor no han podido ingresar, están almorzando, pero bueno, si están almorzando, igualmente se pueden conectar, ¿o no? Probablemente algunos de ustedes en este momento están almorzando y me están escuchando. Sigamos. Ya. A ver, me escribieron por ahí. Profe, ¿cómo tiene el PPT en negro? ¿Lo ve en negro? Vamos a presentar ahora. ¿Y ahí se ve negro? Se ve lo que tengo anotado. ¿Se me podría indicar si se ve bien? Ah, ya. Gracias, Josefa. Sí, sí, el fondo oscuro. El fondo oscuro. Ya. Entonces, ahí se ve el fondito. Sí, el fondo oscuro con unos biseles de distintos colores acá, representando la forma, el espectro visible. Bueno, ¿qué conceptos vamos a estudiar a lo largo de la unidad uno? Estos conceptos se los hago llegar a ustedes porque justamente vamos a hablar prácticamente la mitad de las clases que nos quedan sobre las zonas de seguridad. Las zonas de seguridad, algo que probablemente ustedes han escuchado de las noticias principalmente, o probablemente de sus padres, otros familiares, o probablemente si viven en algunos condominios, probablemente tengan demarcada la zona de seguridad. En el colegio probablemente también tengan zonas de seguridad, ¿cierto?
Y justamente estas zonas están estudiadas justamente para que en caso de derrumbe, en caso de sismo, posteriormente derrumbe, ¿cierto? Nos protejan, ¿cierto? O sea, que no corramos riesgos de algún accidente, ¿cierto? Bueno, por lo tanto, tienen que estar muy bien estudiadas, ¿cierto? No es cualquier lugar donde nosotros podemos eh, emitir una zona de seguridad. Luego los puntos de encuentro, que también son unos puntos efectivamente donde se van a reunir las personas justamente para, está muy ligado a la zona de seguridad, y que es justamente para evitar riesgos, ¿cierto? A caídas. De repente estas zonas y puntos de seguridad y puntos de encuentro tienen que estar alejados, por ejemplo, de las ventanas, ¿ya? Yo puedo estar, por ejemplo, lejos de una muralla, por ejemplo, pero si hay una ventana al segundo piso, al tercer piso, con algún sismo, esas ventanas se pueden quebrar. Por lo tanto, al caer, nos pueden saltar fragmentos de esos vidrios y podríamos tener heridas serias. Por lo tanto, necesariamente estos puntos de seguridad o zonas de seguridad tienen que estar bien alejados de estas zonas, ¿te fijas? Aunque uno podría decir, pero profe, si yo estoy, no sé, a 5 metros de la muralla, 5 metros de un vidrio, no es suficiente muchas veces, dependiendo de la altura donde va a caer el vidrio. Por eso es que tienen que ser evaluados esos riesgos. Posteriormente, el tercer punto que dice evaluación de riesgos, justamente. Se tienen que evaluar riesgos, se tienen que evaluar las distancias, se tienen que evaluar los tiempos que ustedes ocupan para la operación Cooper, la operación Daisy, la antigua, ¿ya? Bueno, eso durante esta clase también vamos a ir viendo esas evacuaciones que le llaman, ¿ya? El riesgo potencial, el riesgo que podría ser, que está muy ligado a los conceptos anteriores, ¿cierto? Más que todo, justamente le hablaba con este asunto de las murallas, o sea, uno no podría estar al lado de una pandereta, de un muro, por ejemplo, ¿ya? Porque si está mal construido el muro, podríamos tener algunos problemas, ¿cierto? Evacuación vertical, en el caso que tengamos varios pisos, ¿cierto? Vías de evaluación de daños, ¿ya? La estructura que quedó de algún terremoto pasado, cómo quedó dañada la estructura de mi edificio, de mi casa, de mis paredes, también se debe evaluar. Las vías de evacuación, por dónde vamos a salir cuando ocurra un evento. Generalmente las vías de evacuación están hechas en los lugares donde hay masas de gente, ya sea malls, supermercados, pubs, discotecas, cine, ¿ya? Y realmente las vías de evacuación también demarcadas, sobre todo después del terremoto 2010, ¿cierto? Esas vías de evacuación ya por ley tuvieron que colocarse en todos lados prácticamente. Señales de seguridad, eh, hacia dónde tengo que moverme, ¿cierto? Las señalética es muy importante, ¿cierto? Sobre todo cuando uno está en la zona de la costa, ¿ya? Y ocurre algún evento, algún terremoto, algún sismo, hay efectivamente vías de evacuación hacia donde usted tiene que correr, ¿cierto? No puede correr hacia cualquier lado, generalmente es hacia las alturas. Protocolos de seguridad, ¿cierto? Todos los lugares donde hay gente, donde hay masas de gente, tienen estos protocolos de seguridad, que también lo vamos a ver en algún momento, planes de evacuación y los simulacros de emergencia, ¿ya? Y ustedes tienen la operación Cooper, que probablemente algunos de ustedes ya ha experimentado. Dicho esto, que es más que todo presentar lo que vamos a ver a lo largo de la unidad 1 del módulo 2. Recuerden que estamos en el módulo 2 para las personas que han entrado después de que yo emití esta información. Recuerden que estamos en el módulo 2, seguridad, prevención y autocuidado, ¿ya? Este módulo 2 se divide en dos unidades, en dos partes. La primera es, ¿estamos preparados para la acción? Que tiene que ver con los riesgos que tienen los desastres naturales o desastres de origen humano, ¿ya? Y la unidad 2 tiene que ver con los riesgos que hay en nuestra casa, ya sea químicos, ya sea em, zonas que no están bien construidas, que se podrían caer, por ejemplo. Bueno, eso sería ya la unidad 2, que ya es la última parte, probablemente ya lo veamos cercano al final del año, ¿ya? Así que hoy día, más que todo, vamos a establecer los riesgos asociados a desastres naturales y de tipo antrópico. Bueno, lo que estaba haciendo entonces justamente es estudiar o mostrar a grandes rasgos los términos que vamos a ocupar.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a la página 83 del libro del estudiante. Ustedes ya tienen todos sus libros. Si alguien me podría indicar quién no tiene su libro, por favor. 82. No, 82. ¿Usted no tiene el libro, Iván? Ya, voy a mandar el link del libro entonces. Pero los demás, entonces, vámonos a la página 82. 82, tenía acá 83, pero en realidad es 82. Unos segunditos, estoy buscando el link del libro. Profe, ya lo publicaron en el chat. ¿Lo publicaron? Sí. Súper. Gracias. Igual está en la clase pasada. Ok. Lo puse en la clase pasada. ¿En el PPT? Ah, ya, perfecto. Gracias. Gracias, Josefa. Ya. Entonces, ahí las personas que no lo tienen, por favor, descarguen el libro, guárdenlo, ya. Guarden la carpetita de Ciencias por la Ciudadanía. Y no sé si lo estoy mostrando ya. Ahí está. Esta es la página 82. ¿Lo tienen? Sí. Perfecto. Acá entonces estamos con la introducción a la unidad 1. Estamos preparados para la acción. Y acá tenemos los riesgos de los eventos naturales y antrópicos. Recuerden que antrópicos significa ser humano, ¿cierto? Humano. Los humanos también creamos desastres, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es responder a viva voz qué es lo que ustedes recuerdan según su percepción. Vamos a responder estas preguntas simplemente hablando, que son las siguientes. ¿Recuerdas la última vez que percibiste un sismo? ¿Cuándo fue la última vez que percibieron un sismo ustedes? ¿Quién me podría comentar eso? Igual últimamente está temblando mucho. Yo Ya, sentí uno ayer. ayer, dice Josefa. Samantha, también probablemente sentiste uno ayer, ¿no? No, yo sentí uno la semana pasada, parece que estábamos en una clase. La semana pasada. Ah, sí, también. Estábamos en probabilidad. Sí, ese estaba como un poquito más fuerte, Ya, pero ayer yo también se van. no sentí nada. Sí, depende del lugar en que estemos, ¿cierto? Depende también el ruido, la percepción que nosotros tengamos. Todo eso va a depender, ¿ya? Porque como no son sismos de tanta intensidad o de tanta magnitud, ¿cierto? No es no es tan fácil percibirlo, ¿ya? Entonces la mayoría me dice, indica ayer por el chat, ¿cierto? Otros, al parecer, unos días atrás se enteraron lo último. Claro, nosotros hemos tenido sismos de baja intensidad, de baja magnitud, no como en el norte, ¿cierto? Que ha estado bastante activo el tema de los sismos. Por lo tanto, siempre como país sísmico, ¿ya? ¿Por qué somos un país sísmico? Porque justamente tenemos
No sé si tenemos la mala suerte o la fortuna, podríamos decir, ¿cierto? Porque igual es un hecho a nivel mundial, que estamos justo en la división o al medio de la placa de Nazca con la placa sudamericana. O sea, estamos sobre este choque que hay constantemente, ¿ya? ¿Por qué podría ser un beneficio para Chile? Porque, bueno, si no hubiese sido por estas placas que van chocando, no hubiera existido, por ejemplo, la cordillera de los Andes. O sea, gracias a esta subducción o gracias a este choque de placas, de la placa de Nazca con la placa sudamericana, existe lo que conocemos como cordillera de los Andes, también la cordillera de la costa, por el mismo hecho. ¿Sí? Bueno, eso tiene un nombre técnico, se llama orogénesis, ¿ya? Pero eso lo ven ustedes en otros ramos. Eh, la orogénesis no se pudo haber dado si no hubieran sido las placas así, ¿ya? Así que bueno, menos mal tenemos la cordillera, ¿cierto? La cordillera nos ayuda a tener una temperatura más o menos estable, ¿cierto? Dentro de nuestro país, ¿cierto? De hecho, gracias a la cordillera tenemos distintas temperaturas a lo largo de todo Chile. Nos permite también tener cierto equilibrio entre los vientos o las presiones que vienen desde el Atlántico, desde el área, desde el lugar de Argentina hasta Chile, ¿cierto? O al revés, ¿cierto? Desde Chile que va hacia Argentina. ¿Ya? Así que, bueno, ya aparte de la vista y todo lo que nos entrega la cordillera, todos los beneficios, bueno, el principal beneficio que nos entrega la cordillera es justamente el agua dulce que se mantiene en la cordillera y que finalmente en varios momentos del año va cayendo como vertiente, ¿cierto? Y es el agua que podemos tomar, ¿cierto? Y que la cordillera de los Andes es uno de los principales fuentes de agua dulce que tenemos también. ¿Ya? Así que vendría siendo también un beneficio. Y bueno, para otros podría ser una mala suerte, ¿cierto? Que estemos justamente en un terreno hostil, podríamos decir, con alta sismicidad, justamente porque constantemente tenemos estos sismos, ¿cierto? Y la palabra terremoto, movimiento telúrico, sismos, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, todo es un sismo, ¿ya? Más que todo en la jerga popular, generalmente uno le llama terremoto a algún sismo muy intenso, ¿cierto? Pero en general, el terremoto es un sismo, ¿ya? Es un sismo, todos son sismos. Recuerden que los sismos, ¿qué es lo que son? Ondas mecánicas, ¿ya? Eso es un sismo. Entonces, a todo esto, ¿ustedes saben qué hacer en caso de experimentar un sismo? Bueno, si es de mediana intensidad o de baja intensidad, quedarnos donde estamos, ¿cierto? Bueno, no va a faltar el que va a salir arrancando, ¿cierto? Porque hay gente que le tiene fobia a cualquier movimiento, ¿cierto? Empieza inmediatamente a saltar el corazón, ¿cierto? Pero en esencia, si hay un terremoto más o menos fuerte, más o menos intenso, ¿qué es lo que podríamos hacer en caso de... Depende. Todo depende ¿De de qué dónde depende? esté. Porque si uno está en la casa y hay un terremoto, uno tiene que dirigirse a un lugar donde específico para que no pase nada. No sé, pues puntos de la casa. ¿Cómo cuáles? No sé, yo tengo El una baño. muralla en la casa que es como... Hay dos tipos de muralla. Una que es como más endeble que la otra es como de ladrillo. ¿Ya? Entonces nosotros siempre pensamos en donde haya como un punto donde hay un ladrillo, esa pared de ladrillo es donde uno hay que ponerse para que no le pase nada. Algo así. Y alejarse de todo lo que tiene que ver con ventanas, no sé, para que no... Cableado eléctrico. si estáis en la cocina, salir de la cocina, por el tema de los vasos, los platos que se pueden caer. Es como súper igual, depende de dónde uno está. Si en el colegio el típico eso, ese meterse debajo de las mesas o alejarse de repente de las ventanas. Yo creo que eso más que nada. Ya, Y pero si eso lo uno han está en la conversado calle, como familia, así como qué es lo que van a hacer en caso de emergencia. eh, cuando era más chica, cuando pasó el terremoto del 2010, sí habían ese tipo de casos de emergencia. Ahora que estoy más grande, yo creo que mis papás igual saben cómo soy, no me dan como mucho, depende como de uno, la persona más que nada, porque
no sé, si a mí me dan fobia y toda la cuestión, tendría que recurrir a otra persona. Claro, Pero porque, no le da fobia, no le da nada, también puedo esperar aquí en la casa a que mis papás lleguen. claro, porque la fobia muchas veces te puede Sí, bo. cegar y no hacer nada, po. O sea, lo peor es no hacer nada, hay que hacer algo, digamos. Eh, pero, como dices tú, también depende, ¿cierto? Depende del lugar donde estés. Y como dice también Josefa por el chat, también uno podría esperar, ¿cierto? En vez de salir corriendo, salir al patio, ¿cierto? Uno podría esperar, ¿cierto? De que esto pasara, porque muchas veces hemos tenido sismos de alta intensidad que han sido cortos, han sido como los remesones que han durado unos pocos segundos. Y como hemos tenido remesones que han durado incluso minutos, ¿cierto? Eh, entonces, claro, hay personas que lo primero esperan, ¿cierto? Guardan la tranquilidad. Y con la mente fría, ¿cierto? Ahí necesariamente comienzan a tirar línea y necesariamente ahí, como dice Samantha, uno podría preocuparse de alguna persona que realmente le tenga mucho miedo, esa persona queda pasmada y no tiende a moverse porque hay personas que les pasa eso. O sea, tienden a quedarse quietas pero no saben qué hacer, digamos, ¿cierto? Hay otras personas que también salen arrancando, o sea, se desesperan y salen arrancando a cualquier lado y pueden generar incluso algunos accidentes, ¿sí? Claro, los dispositivos que prácticamente ya están en ser. Exactamente. Bueno, sobre todo las personas que viven en la costa, la costa. Eh, bueno, lo que se recomienda eh, siempre es que si uno está muy a la orilla de la playa, ¿cierto? Eh, sea el sismo que sea, hay que tener, no salir arrancando al cerro, ¿cierto? Históricamente, pero sí hay que tener ojo, digamos, estar ahí en caso de que ocurra algo, siempre estar a la expectativa, siempre estar con las lucecitas prendidas, digamos, ¿ya? Sobre todo, bueno, creo que hay una medida, creo que si el sismo supera los 5 o 6 grados de magnitud Richter, usted ya tiene que partir al cerro, o sea, no lo pienso dos veces, ¿ya? Ahora, si es menos de 5, tengo que buscar bien ese dato, si es menos de 5, entre 4 y 5, hay una probabilidad, baja probabilidad de que ocurra un tsunami, baja probabilidad, ¿ya? Entonces, ahí usted se podría quedar donde está y no hay mayor situación o mayor exceso que eso. ¿No? Así que, así que, en esencia, yo sé que cada uno de ustedes debe tener algún plan de contingencia a nivel de familiar, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver también durante las clases, ¿ya? Porque eso es muy bueno, hay que tenerlo en consideración, digamos, porque hay cosas que pues, de repente a uno no se le ocurren, simplemente, que les va a ayudar a ustedes. Por ejemplo, el tema de la luz, de la electricidad, ¿sí? Una de las cosas importantes que deben hacer, ¿cierto? Sobre todo las personas que viven en edificios, ¿cierto? Que realmente como que tienen mucho movimiento, o simplemente las personas que viven en casa, es el tema de la electricidad, porque la electricidad, ¿cierto? Si se llega a cortar un cable, si se llega, no sé, a quebrar algún artefacto, algún enchufe, digamos, o uno se tropieza con algún enchufe, o cae agua a una zona donde hay un enchufe, donde hay corriente eléctrica, podría crear otro tipo de accidente. Por lo tanto, una de las cosas principales es cortar la luz, cortar la electricidad de su casa y cortar el gas. ¿Ya? Sobre todo las personas que viven en edificios, el gas es algo súper, súper importante cortar. En caso de derrumbe, ¿cierto? Se pueden quebrar alguna calefón mismo, se podría quebrar, por ejemplo, y podría haber un escape de gas. ¿Ya? Y eso podría ser potencialmente peligroso. Bien, ¿alguien que quisiera comentar algo más con respecto a los riesgos? ¿Ya? Saber qué es lo que hacer, qué hacer en caso de experimentar un sismo. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Podríamos hablar del triángulo de la vida, ya cuando nos corresponda. Personas que se colocan debajo de los marcos de las puertas para protegerse también. Parece que no, ningún comentario más. Ya, entonces, ustedes pueden seguir leyendo ahí, ¿ya? Más que todo, sabemos que hay dos tipos de riesgo, el riesgo natural,
¿ya? Que son los desastres de gran magnitud, como son las erupciones volcánicas, los tsunamis, aluviones, etcétera, ¿ya? Y tenemos el origen de eh, los riesgos de antrópicos, los que crea el ser humano, ¿cierto? Como por ejemplo los incendios, ¿cierto? Los famosos incendios forestales. Eso es culpa netamente del ser humano. Estuvo haciendo un asado, por ejemplo, en alguna parte estaba acampando y se le quedaron algunas cenizas del asado, incendio. Un cigarro que quedó mal apagado, incendio. eh, algún trozo de botella que quedó el sol genera efecto lupa con las botellas, por lo tanto podría encender el pasto y podría quedar incendio. O sea, generalmente, por no decir casi el 100%, los incendios son de origen humano, ¿ya? Son de origen humano. Exacto. Bueno, para qué decir todo el basural que deja mucha gente que no cuida estas zonas naturales, justamente. Dejando material combustible, ¿cierto? Material que podría encenderse, ya sea algún tipo de combustible que derrochó por cierta zona, ¿cierto? Pero principalmente cuando uno deja mal apagadas las cosas, ¿cierto? Generalmente inician estos fuegos, ¿ya? Eh, Deslizamiento de casas, eso también es de origen antrópico. Hay gente que se toma mm, algunos montes, algunos cerritos, ¿ya? Algunas laderas, y construye su casa ahí, no teniendo todos los resguardos necesarios. Y cuando llueve, supongamos puede llegar un día con mucha temporada, con mucha lluvia, podría haber un deslizamiento de casas, ¿ya? Eso principalmente con respecto al riesgo antrópico, ¿ya? Bueno, eso es lo que quería comentar con respecto a la página 182. Después de la página 83 todavía no nos toca hablar, sino que ya va a ser para ya más adelante, ¿ya? Y la próxima semana vamos a realizar este proyecto que tiene que ver con modelando los efectos de una erupción volcánica, ¿ya? Las erupciones volcánicas también generan sismos, ¿ya? También generan sismos. Y de hecho es uno de los principales generadores de sismos, ¿ya? La próxima semana vamos a ver también quiénes generan sismos, además de los volcanes, además de las placas tectónicas, ¿ya? Pero eso lo hago la próxima semana. Y lo que van a hacer ustedes ahora, principalmente, es lo siguiente. Vamos a tomar el PPT. Este PPT lo voy a subir al Classroom, para que tengan este documento en su carpetita de Ciencias para la Ciudadanía. Y van a responder estas preguntas. Recuerden, voy a subir este PPT, ¿ya? Cuando termine de dar la instrucción, responder las siguientes preguntas en clases. En relación a la imagen del incendio, ¿por qué es tan peligroso el fuego? Simplemente que ustedes expliquen, bueno, podrían buscar, ¿cierto? Podrían ayudarse de bibliografía de páginas web. ¿Por qué es tan peligroso el fuego? ¿Ya? ¿Qué factores ambientales permiten la fácil propagación de un incendio forestal? ¿Cuáles son los factores ambientales que permiten la fácil propagación? ¿Qué tipos de fuegos existen? ¿Serán todos los fuegos iguales? ¿Serán del mismo origen todos los fuegos? Se van a dar cuenta que no. ¿En qué consiste cada uno? Respecto de la imagen de una señal de seguridad, en la página 82, más abajo de lo que estábamos leyendo, hay una señal de seguridad, ¿ya? Por lo tanto, con respecto a la imagen de una señal de seguridad, ¿qué señales de evacuación respecto a un riesgo de desastre natural conoces? Y respecto de los planes y protocolos de acción durante un riesgo natural, ¿qué significan las zonas de seguridad y los puntos de encuentro? También lo pueden buscar por internet. Y se pueden ayudar de los siguientes links. Solamente puse 2 links, hay muchas páginas donde pueden buscar información, ¿ya? Ahí los dejé. Recuerda siempre buscar información en páginas científicas o gubernamentales, ¿ya? Las gubernamentales también son bastante confiables, ¿ya? Y estas respuestas las deben subir al Classroom o enviármelas al mail, física@gmail.com, y la evaluación va a ser formativa, nada más que formativa, ¿ya? Eso es lo que deben hacer el día de hoy. Ahora voy a subir este PPT, se lo subo al tiro.
Esta es clase del 9 del 9. Entonces lo voy a subir como tarea, trabajo de clase, crear, tarea, y este es producción, unidad 1, vamos a juntar archivo. Entonces, está creada la tarea de ahora, introducción a la unidad 1, ¿ya? Que tiene que ver con lo que vimos el día de hoy. Más que todo, presentarles a grandes rasgos lo que tiene que ver con la unidad número 1, que tiene que ver con la seguridad, prevención y autocuidado con los desastres de tipo natural y de tipo humano, de origen humano. Voy a mandar el link por el chat para los que no han ingresado a Classroom, ahí ahí pueden ingresar directamente. Ahí está el PPT, ¿ya? Así que lo pueden subir a Classroom o me lo pueden enviar al mail fisicaroyal@gmail.com. Bien, son un cuarto para las 3. Pueden comenzar a averiguar, ya, a investigar, esa es la idea de esto, y comiencen a leer las preguntas, ¿cierto? Comiencen a buscar por internet en páginas confiables, ya lo hemos hablado, ¿cierto? Y sus respuestas las pueden colocar en el mismo PPT incluso, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna Profe, consulta? ¿esto lo podemos entregar la próxima clase? ¿O se Esto, entrega hoy? bueno, hoy día, en esencia hoy día, porque es un trabajo en clase, quedan 45 minutos. Ah, ya. Bueno, Ok, eso es. ¿Alguna otra consulta más? ¿No? Ok, ¿El póster se puede entregar después? sí, por supuesto. Envíamelo cuanto antes, sí, Samantha. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Pero esta tarea de ahora se entrega hoy día, ¿ya? Por eso es que quedamos prácticamente una hora pedagógica queda para este trabajo, ¿ya? Una hora pedagógica. ¿Alguna otra consulta? ¿No? no es. Ok, listo. Los dejo entonces. Bueno, voy a estar acá, ya voy a estar conectado. Si cualquier duda que tengan, pueden activar su micrófono o me escriben por el chat. Yo les voy a responder, ¿ya? Mientras voy a pasar la lista también paralelamente. Ok, trabajen entonces.
Jóvenes, los que estén listos con la tarea, por favor, la suben a Classroom o la mandan al mail, ¿ya? Y se pueden retirar de la clase, sí, ya con eso estamos al día de hoy. Los que terminaron, que les vaya muy bien, cuídense mucho, que lo pasen bien en el 18 también. Cualquier cosa voy a estar conectado para los que todavía les falta terminar las preguntas.
Jóvenes, ya estamos en la hora. Las personas que todavía les falta me lo pueden enviar, no hay ningún problema. La idea es que me lo envíe en lo posible hoy, ¿ya? Porque es un trabajo en clase, ¿ya? Si tienen alguna duda, ok, Fernanda, ok, gracias. Si tienen alguna duda, no duden en enviarme un mail, ¿ok? Listo, jóvenes, quedamos hasta acá entonces. Nos vemos en una semana más. No, en realidad en 2 semanas, si nos vamos de mini vacaciones. Que tengan un excelente. Chao, profe, que esté bien. Cuídense mucho. Gracias, Chao, Dafne. profe, que descanse. Igualmente, gracias a ustedes también. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Daniel. Chao, Mario. Chao, Iván. Iván me dijo que me quería comentar algo. Profe, quería hacer una consulta que no sé si usted supo que yo he tenido muchos problemas últimamente. Sí, súper. O sea, he estado poniéndome al día con las materias y quería saber qué me faltaba entregarle porque ahí estoy perdido. Ya. Yo no tengo su mail. ¿Me ha escrito alguna vez a mi mail? No, pero le puedo escribir al tiro. Sí, por favor, escriba un mail y yo se lo contesto más tardecito Ya, con los trabajos que me deben enviar. ya. Gracias. Eso era. Física, espera un poquito, lo voy a escribir por el física royal Sí, arroba gmail. sí lo tengo. ¿Sí? Sí. Ya, Iván, mándame un mail y yo le respondo en la tarde. Ya, ¿Ya? profe, gracias. No hay problema. Cuídense mucho. Buenas tardes. Ya, chao, que esté bien. Chao, igualmente.